Dios. ¿Cómo está, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria para la gloria de Dios. Para los que no conocen, nos están recién integrando a la iglesia. Bendecidos, prosperados y en victoria es un mensaje que nos dejó nuestra hermana María Elisa, que ella es de Colombia, vivió 10 años aquí y tuvimos el gusto de conocerla esos 10 años. Ahora ya regresó a Colombia, pero era una mujer de fe, una mujer poderosa en el Señor, una mujer que a pesar de las pruebas siempre decía, daba gloria a Dios y decía que estaba bendecida, prosperada y en victoria. Y nosotros tomamos esa palabra de fe y también la hicimos para la iglesia. Los niños pueden ir al ministerio de niños para ser instruidos en la palabra. Gloria al Señor. Última semana de vacaciones de los niños. Si ya empiezan esta semana que viene algunos, ¿no? Si vamos al final del servicio a orar por ellos, para que tengan un inicio de clases nuevamente bendecidos en la palabra de Dios. Bueno, estamos listos, iglesia, entonces para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Está nuestro corazón dispuesto a la alabanza. Abrió nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Preparó la tierra para que esta semilla incorruptible caiga sobre ella. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Entonces en este tiempo siento en mi corazón poder compartir esta palabra que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 11, versos 25 al 30. Mateo 11, versos 25 al 30. Amén. Mateo capítulo 11, versos 25 al 30. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a llamar hoy día a alguien que nunca ha venido. A ver, vamos a llamar a nuestro hermano Daniel, si puede darnos el honor de leernos la palabra. Amén. No worry. Acá. Venid a mí y descansa. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Por todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce al... qué pena. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Daniel. Así que vamos a orar, pidiéndole al Señor que sea hablando en nuestras vidas conforme a lo que Él ya tiene preparado para nosotros a través de esta palabra. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios amado, porque sabemos que en este tiempo tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y en este día, Señor, tú sabes cómo hemos llegado aquí, Señor. Conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones. Conoce, Señor, bendito Dios, todo lo que estamos enfrentando, nuestros afanes, Señor. Y en este tiempo venimos a ponerlos delante tuyo, Padre amado.
Te damos gracias, Señor, bendito Dios amado, porque sabemos que a través de tu Espíritu Santo tú vas a darnos la revelación de esta palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra no sea robada de nuestras vidas, Señor, sino que caiga, Señor, en buena tierra, Señor, que eche raíces de fruto y buen fruto, Señor, para que podamos ir, Señor, bendito Dios, y testificar a muchos, Señor, bendito Dios, del poder, Señor, transformador y del amor que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre amado. Te damos gracias, Señor, bendito Dios amado, por este lugar, por este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, en coinonía, Señor, como un cuerpo en Cristo Jesús, Señor, donde tú eres la cabeza. Y te pedimos que te manifiestes grandemente en cada uno de nosotros en este tiempo, Señor, y en cada uno de los que escucharán esta palabra, bendito Dios amado. Como siempre te pido, Señor, no permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido para que toda palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya me has entregado, que has puesto en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Poderosa palabra que nuestro hermano nos acaba de leer, que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y en este pasaje de la palabra dice nuestro Señor Jesucristo que hay muchas cosas que la sabiduría humana, o en nuestro pensamiento, o en nuestro entendimiento natural, no vamos a poder, dice, revelarlas o entenderlas. Dice que estas cosas, ¿quién las revela? Cristo. Las revela el Padre al Hijo, y el Hijo nos las revela a nosotros. Ahora, recordemos que Cristo Jesús nos dijo a nosotros de que Él tenía que ir al Padre, y nos convenía a nosotros que Él vaya al Padre. ¿Por qué? Porque enviará al Consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y que el Consolador lo que iba a hacer era recordarnos todo aquello, lo que Cristo nos había enseñado, y nos iba a revelar todo lo que Cristo nos mostraba. Entonces, nosotros ahora podemos entender de que cuando Cristo dice que esta palabra no podemos nosotros discernirla en lo natural, tenemos que nosotros buscar esa comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos va a revelar lo que está aquí escrito. Entonces hoy vamos a orarle y vamos a disponer nuestro corazón para que esta palabra poderosa que el Señor nos ha entregado sea revelada en nuestras vidas, podamos tomarla, podamos hacerla rema en nosotros y podamos movernos conforme a esta palabra. ¿Estamos? Dispongamos nuestro corazón, entonces, no pensemos en lo natural, no pensemos en nuestro pensamiento humano, porque humanamente no podemos tomar esta palabra, porque el Señor dice que esto no se ha sido revelado de manera humana, sino a través del Padre al Hijo, del Hijo a través del Espíritu Santo, y así a nuestras vidas. Y entonces, para poder ver lo que tenemos para hoy día, me gustaría compartir esta palabra, que siento titularla, Las etapas del Hijo de Dios, descansando en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver unas etapas que nosotros pasamos, en que recibimos a Cristo y todo nuestro andar en Cristo Jesús, hasta poder descansar en Él. Entonces lo primero que quiero que veamos es que volvamos a leer el verso 28, en el que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces para mí esta etapa representa aquel tiempo en que nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo, la etapa en que entregamos nuestra vida a Él. Y de tiempo en tiempo yo siempre siento poder compartir algo del testimonio, de mi testimonio de mi esposa y el mío, de mi familia, y siento que en esta palabra nuestro testimonio puede ser compartido para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces la palabra nos dice: venid a mí el que esté trabajado y cargado. ¿Estamos? Muchas veces los que hemos llegado a los caminos del Señor, hemos llegado de esa manera, trabajados y cargados. Y como testimonio yo les cuento que nosotros, mi esposa y yo, comenzamos a vivir juntos en esta nación a partir de noviembre del año 2008. Yo ya había venido antes, yo vivía acá, pero mi esposa llegó recién en noviembre del 2008 y comenzamos a vivir juntos. A las pocas semanas que comenzamos a vivir juntos, recibimos una mala noticia de que las visas, o mi visa iba a ser cancelada, por lo tanto la visa de mi esposa también iba a ser cancelada. Entonces, y entramos en una desesperación, estábamos pasando un tiempo complicado, y en ese tiempo complicado comenzamos a buscar diferentes alternativas, y una de las alternativas fue poder ir a un abogado que nos recomendaron, muy bueno, supuestamente. Bueno, sí era bueno en realidad. Que hablaba español, era inglés pero hablaba español y tenía su oficina en la ciudad, y era un abogado especialista en casos migratorios. Entonces
fuimos a él y era tan bueno que cobraba $800 la primera consulta inicial. O sea, imagínense lo bueno que era. Entonces era muy bueno. En esos años, todavía en 2008. Entonces fuimos con mi esposa, llevamos todo lo que Migraciones nos había mandado, las cartas, todo el caso y todo, y lo vimos a él, y después de estudiar, analizar y razonar nuestro caso, nos miró y nos dijo: ustedes no tienen caso. Ustedes mejor lo que tienen que hacer es regresarse a su país, a su nación, porque la manera en cómo Migración está llevando esto, ellos no van a dar su brazo a torcer, ellos ya se las van a cancelar, únicamente están tomando todo el proceso, están llevando todo el proceso. Entonces, al final el resultado es que lo van a cancelar. Así que no gasten su dinero en abogados, no gasten su dinero en más. Mejor lo que yo puedo hacer es darles una carta para pedirle a Migraciones que por favor les extiendan un poco más este caso, para que ustedes tengan tiempo de trabajar, reunir su dinero y irse a su país. Pero claro, esa carta costaba aparte, ¿no? Adicionalmente. Entonces, bueno, se imaginan cómo salimos con mi esposa de ahí. Muy desanimados. Bueno, todavía no era mi esposa en ese tiempo. Éramos pareja. Muy desanimados, muy decaídos. Camino de ahí hacia nuestra casa no hablábamos nada. Estábamos completamente sin, ¿cómo se llama? Exactamente, sin esperanza, gracias hermano. Y cuando llegamos a la casa, yo comencé a buscar, a ver, ¿y ahora qué podemos hacer, no? Porque regresar a nuestra nación no queríamos. Por muchos motivos, ¿no? Pero creo que el motivo principal a veces uno siente esa vergüenza, ¿no? Cuando uno regresa a su nación, que te pregunta: oye, ¿por qué no viniste? Ah, porque me votaron. No, como que no, y uno quiere evitar esas cosas, ¿no? Tener que dar esas explicaciones. Entonces comenzamos a buscar, y mientras más buscaba, más se me cerraban las puertas. Porque dije, bueno, ¿qué tal si no vamos a España? No, se cerró esa opción, porque para ir allá tenías que aplicar desde tu nación, no podíamos aplicar desde acá para el tipo de visa que queríamos. Ah, ¿qué tal ir a Nueva Zelanda? No, porque Nueva Zelanda es primo de Australia, entonces si Australia te votaron, Nueva Zelanda también te votaba. Entonces, como que todo se comenzó a cerrar. Las puertas se cerraban, todo comenzó a ponerse muy mal. Y dijimos, ¿y ahora qué podemos hacer? Yo ya tenía unos años acá, mi esposa recién tenía semanas acá, y había renunciado a su trabajo allá. Y imagínense, ¿no? Haber renunciado, venir y después en una semana más regresar y decir, bueno, ahora regresé, ¿no? Es una broma. Bueno, ahorita nos podemos reír. En ese tiempo no estábamos así con esa risa. Estábamos muy preocupados, llorando y muy angustiados de todo eso. Pero gracias a Dios, el Señor es fiel, el Señor es poderoso. El Señor mandó unas personas a predicarnos el Evangelio por primera vez. A mi tío y a su esposa. Llegaron a nuestra casa y nos compartieron el Evangelio. Ahora, yo pensaba que yo conocía a Cristo Jesús en ese día. Yo pensaba que yo ya sabía quién era Jesús. Pero cuando nos comienzan a hablar de la palabra, me di cuenta que el Jesús que yo conocía era diferente. Ahora, como dice Pablo en Gálatas, no es que exista otro evangelio, sino que las personas, dice, lo perturban y lo pervierten para su propio beneficio. Pero yo pensaba que conocía a Jesús. Pero me di cuenta que el Jesús que yo conocí era un Jesús que se quedó en la cruz. Era un Jesús que, por las cosas que me decían, como que Jesús me decía a mí, mi obra redentora no fue suficiente, tienes que empezar a hacer obras, porque si no, por si acaso, para que puedas entrar. Un Jesús que no se consideraba el único camino, no se consideraba suficiente para ser el único camino, sino que tenía que depender de santos, de vírgenes para poder llegar al Padre, ¿no? Pero cuando a mí nos comienzan, a mi esposa y a mí, a predicar otro Jesús, dijimos, wow, ¿de dónde salió este Jesús? ¿De dónde salió este Jesús que nos están hablando ahora? Y ahí nos dimos cuenta de que salió de acá. Que el Jesús que a nosotros nos estaban enseñando, que el Jesús que a nosotros nos estaban hablando, no era realmente el Jesús de la palabra de la Biblia. No era el Jesús que el Espíritu Santo nos revela. Era el Jesús que el hombre había revelado. Como dice, en lo natural. Pero hay cosas que no pueden revelarse en lo natural, que tiene que ser revelado por el Padre. Y la única manera en que nosotros conozcamos a Jesús es cuando leemos la revelación que el Padre nos dejó. Y en ese tiempo nosotros comenzamos a
a recibir una nueva revelación de un nuevo Jesús. Como le digo, no que había otro, sino que nosotros habíamos pervertido el Evangelio y habíamos perturbado la palabra para hacernos nuestro propio Jesús. El Jesús que no me decía nada, que yo podía hacer lo que yo quería muchas veces. Pero ahora estaba conociendo un Jesús que, como yo siempre digo, y soy sincero con mi testimonio, no es que cuando recibimos al Señor con mi esposa ese día, me acuerdo el 20 de diciembre del año 2008, lo tengo grabado porque fue mi nuevo nacimiento, mi nueva partida de nacimiento, dice 20 de diciembre del año 2008. Ese día cuando recibimos al Señor no era que yo, fui lleno del Espíritu Santo y la gloria de Dios me llenó y yo me sentí caminando en las nubes y que mi fe estaba muy grande. No. Yo lo hice porque hasta ese momento o horas antes, lo único que yo había escuchado era, no se puede. Lo único que yo había escuchado es, no vas a poder hacerlo. Pero viene alguien y me dice, hay alguien que te está diciendo, sí se puede. Y como que dije, bueno, ¿qué más voy a perder? Si sale bien o no sale bien este nuevo camino que me están presentando, ya lo perdí todo, ¿no? O sea, si lo pierdo, ya estaba perdido. Si lo gano, bueno, en buena hora, ¿no? Entonces realmente yo cuando entregué mi vida a Cristo no fue porque yo estaba realmente convencido de lo que Cristo Jesús era o lo que Cristo Jesús podía hacer en mi vida, sino porque alguien me dijo algo diferente. Y ya no me dijo no se puede, sino hay una esperanza. Y en ese momento, sin darnos cuenta con mi esposa, sin conocer la palabra, era como que Cristo nos estaba diciendo lo que acabamos de leer. Y nos estaba diciendo, vengan a mí los que están cargados y trabajados. Porque en ese momento estábamos completamente trabajados y completamente cargados. ¿Qué significa la palabra trabajados? ¿Qué significa estar trabajado? Fatiga, vamos a leer él. Dice trabajados, sensación extrema de cansancio y falta de energía que puede interferir con las actividades cotidianas de una persona. Y nosotros sí estábamos trabajados porque estábamos ya cansados, estábamos sin energía. Cuando regresamos a casa parecíamos dos, como dicen en Perú, dos almas en pena que estaban por ahí. No teníamos fuerza para nada. Estábamos completamente cansados, completamente desanimados, completamente sin ganas de nada. Y la palabra y el significado dice que es una sensación extrema de cansancio. ¿Qué significa cansancio? Debilidad. Agotamiento, debilidad, vamos a verlo para estar completamente seguros. Dice que produce cansancio. Y cansancio dice falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado, que ha hecho una cosa repetidas veces y ya está agotado de hacerlo. Entonces, viendo esta definición de lo que es trabajado y que nos lleva a la definición de cansado, dice que es una falta de fuerzas que resulta por haberse fatigado. Estábamos sin fuerzas, estábamos fatigados, ¿por qué? Porque estábamos tratando de pelear con nuestras fuerzas y nos estábamos dando cuenta que el pelear con nuestras fuerzas lo único que nos estaba llevando era a no tener victoria. Y ya estábamos cansados. Y dice ahí que es algo que has hecho repetidas veces y ya estás agotado de hacerlo. Y es lo que le pasa a uno, ¿no? Cuando uno ya hace las cosas muy repetidas veces, si es que esa situación no te trae gozo o bendición a tu vida, uno se cansa de hacerlo. Uno dice, pero ¿por qué más? ¿Por qué tengo que seguir? Y era lo que estábamos haciendo, porque estábamos buscando nuestra propia solución. Yo buscaba en el internet, buscaba por aquí, buscaba por allá, y lo único que obtenía era no se puede, no se puede, no se puede, no puedes hacer nada, aquí no, por allá no. Y todo lo que yo hacía me llevaba a la misma respuesta. No vas a poder hacer nada. Regrésate a tu nación. Y eso nos había cansado, nos había agotado. Y había, como decía el significado, interfiere en tu vida cotidiana. Sí, estaba interfiriendo en nuestra vida cotidiana porque mi vida con mi esposa no estaba haciendo la misma, no éramos felices. Y no solamente no éramos felices con lo que estaba afuera, no éramos felices entre nosotros. Estaba creando mucho conflicto entre nosotros. Estábamos pasando por una situación que la que yo siempre digo y doy testimonio de que si no hubiéramos conocido a Cristo en ese día, no estuviéramos juntos. Pero Cristo Jesús vino a juntar lo que quizás nosotros pensamos que se estaba rompiendo. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, escucharlo diferente. Ya no escuchamos el no se puede, sino el apóyate en mí.
Y cuando nosotros escuchamos esa voz de Cristo Jesús y obedecemos esa voz de Cristo Jesús que nos dice apóyate a mí, todo comienza a cambiar. Y quizás muchos de nosotros hemos llegado, ustedes han llegado a Cristo de esa manera. Pasaron por situaciones difíciles, por situaciones que quizás ustedes pensaban que tenían solución, pero conforme buscaban la solución se daban cuenta que las cosas se ponían peor, que las puertas se cerraban por todos lados, que los caminos desaparecían delante de ustedes y no sabían qué hacer. Pero de repente viene a ustedes una palabra que les dice, si estás trabajado, si estás cargado, ven a mí. Y esa es la voz de Cristo Jesús, que nos lo dice de diferentes maneras. En este tiempo, en este momento, estamos leyendo como trabajado y cargado, pero muchas veces Cristo nos lo dice de diferentes maneras. Pero tenemos que ser obedientes a esa palabra. Cuando nosotros somos obedientes a esa palabra, cuando nosotros buscamos, cuando nosotros realmente obedecemos a esa palabra, Dios va a hacer maravillas en nosotros. Pero a veces no es fácil, ¿no? Por la situación que uno pasa, a veces no es fácil creer esa palabra, o no es fácil obedecer esa voz que te está llamando y que te está diciendo, las cosas pueden ser diferentes, no te preocupes. Y vamos a ver un testimonio de alguien que le costó, pero cómo el amor de Cristo hizo de que esta persona, su vida fuera cambiada y transformada. Y para eso vamos a leer Juan capítulo 5, versos del 1 al 8. Juan capítulo 5, versos del 1 al 8. Amén. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Wow. Dice que había un hombre que, ¿cuántos años dice que estaba postrado ahí? 38 años, imagínense. Bastante tiempo, ¿no? Tiempo suficiente como para que uno se acostumbre. Me imagino que este hombre ya estaba acostumbrado a ese lecho. Que ese lecho ya tenía dibujado las formas anatómicas del hombre, por el tiempo en que ya llevaría ahí postrado o echado en ese lecho. Y dice que, ¿dónde estaba este varón? Estaba en un lugar en el cual se encontraba rodeado de muchas personas que tenían o la misma enfermedad o estaban pasando por situaciones iguales a la de él. Personas enfermas, quizás ciegos, quizás cojos y muchos tipos de enfermedades, pero dice que todos estaban reunidos ahí, hombres y mujeres en esa situación o igual situación que él. Y dice que de tiempo en tiempo aparecía una luz de esperanza. Un ángel que descendía, tocaba las aguas, y dice que el primero que se metía a las aguas era sano. Pero por lo que entendemos, este hombre seguía enfermo. ¿Qué quería decir? Que él nunca había podido llegar al agua primero. Que nunca había podido tocar las aguas en primer lugar para poder ser sano. Entonces nos imaginamos que quizás este hombre ya estaría muy agotado. O quizás ya convencido de que su vida iba a tener que terminar en ese lecho. Convencido de que él ya no iba a poder ser sano, que él iba a morir tal y como estaba en ese momento postrado en ese lecho. Y podemos verlo porque dice que cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a él si quería ser sano, él dijo, no, yo no puedo. Yo no puedo ser sano. Yo no puedo sanar. Y nos imaginamos que quizás este hombre estaría trabajado y cargado. ¿Por qué trabajado? Porque quizás muchas veces lo habría intentado cuando recién llegó. Porque yo no creo que él llegaría ahí simplemente para postrarse ahí, sino me imagino que llegó con la esperanza de ser sano. Y quizás por mucho tiempo lo intentó. Quizás mucho tiempo cuando el ángel bajaba, él intentaba llegar.
Pero llegó un momento en que tanto lo intentó que dijo, ya no voy a poder más. Ya me rindo de esto porque me doy cuenta que nunca voy a ser el primero. Tan pronto el ángel desciende, siempre hay alguien primero que yo. Y como decía Cansado, cuando repetidamente hacemos algo y ya nos cansamos. Y este hombre de repente estaba en ese cansancio, ese agotamiento, en el que lo llevaba a él a pensar de que ya él no tenía esperanza. Y dice que viene Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice? Levántate. Le dice primero si quería ser sano. Le dijo, no, Señor, yo no puedo ser sano. Pero Jesús le dijo, levántate. ¿Quién nos imaginamos que pudo haber pasado quizás por el pensamiento de este hombre? Muchas cosas, ¿no? Una de las cosas puede decir, no, este se está burlando de mí. ¿Cómo me va a decir levántate? Tengo 38 años postrado acá, ¿no ves que no puedo caminar? ¿Cómo me va a decir levántate? Vienes a burlarte de mí. O quizás mucha incredulidad vino para él. Una incredulidad que le decía, tú no puedes hacerlo. Tú no puedes levantarte. Tú no vas a poder caminar. Y tantas cosas que pudieron pasar por su pensamiento cuando escuchó la voz de Cristo Jesús que le decía, levántate. Y muchas veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Estamos tan trabajados, estamos tan cargados, que cuando la voz de Cristo viene a nosotros, muchas veces se nos hace difícil creerla. ¿Por qué se nos hace difícil creerla? Porque quizás ya estamos cansados de intentarlo. Ya estamos cansados de haber luchado tantas veces y nunca haber conseguido lo que queríamos conseguir. Pero ¿qué era lo que estaba pasando con este hombre? Que él había estado luchando, sí, había estado intentando, sí, pero con sus propias fuerzas. Con sus propias fuerzas y en su propio pensamiento. Pero ahora iba a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no iban a ser sus fuerzas. Ahora ya no iban a ser sus pensamientos. Ahora era la palabra de Dios cumpliéndose en su vida. Y dice la palabra en Romanos 12 de que el Señor a todos nos pone una medida de fe. Y esa medida de fe muchas veces es la que necesitamos, o lo suficiente para que en ese momento tomemos aquel impulso que nos ayuda a levantarnos. La palabra dice que cuando Cristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda, ¿qué cosa hizo el hombre? Se levantó, tomó su lecho y caminó. ¿Por qué? Porque esa medida de fe le ayudó a él a levantarse. Esa medida de fe le ayudó a él a venir a descansar delante de Cristo Jesús. Y así pasa en nuestras vidas, iglesia. En el testimonio que contamos con mi esposa, nosotros también tuvimos ese momento en el que cuando nosotros recibimos a Cristo y hicimos la oración de fe, yo pensé de que todo iba a cambiar. Pensé de que Migraciones me iba a llamar y me iba a decir, muy bien, no te preocupes, nos olvidamos de ti, vamos a romper tus papeles. Mas sin embargo, la carta que llega a nosotros tiene 28 días para dejar el país. Porque su caso ha sido, ustedes han sido encontrados que su visa va a ser cancelada. 28 días para dejar el país. Habíamos entregado nuestra vida a Cristo. Y nosotros decíamos, bueno, ya, vamos a descansar. Mas sin embargo viene esta carta. Uno dice, ¿cómo puedo descansar con eso? ¿Cómo vamos a poder descansar si me están diciendo tengo 28 días para dejar el país? En ese tiempo yo trabajaba de madrugada, salía de mi casa a las 11:30, 12 de la noche. Y siempre me iba al bus stop y me paraba ahí. Y me acuerdo que esa noche salí a trabajar, me paré en el bus stop. Y sin conocer mucho del Señor, sin saber orar, sin leer, sin saber mucho de su palabra, nada, me paré ahí y con un corazón sincero le dije, Señor, yo no te conozco. Yo no sé quién eres, pero he escuchado de muchos de que tú eres un Dios poderoso. Así que te pido, Señor, de que por favor nos permitas quedarnos en esta nación. Y si tú nos permites quedarte en esta nación, yo te entrego mi vida para servirte cada día en mi vida. Y fue una oración corta. Vino mi bus, me subí y me fui a trabajar. Cuando llegué a mi casa, regresé a la mañana siguiente, conversé con mi esposa y le dije, no puedo explicarte, no sé por qué, pero siento del Señor de que no tenemos que hacer nada. Y gloria a Dios, y siempre tener esa esposa que también tiene esa medida de fe, que a pesar de que quizás no entienda las cosas, se mueve en la misma fe que tú, me dijo, bueno, eso haremos, nada. Y no hicimos nada. En otras circunstancias creo que lo que hubiéramos hecho era vender las cosas, buscar el pasaje y ir a cómo salir del país. Pero no hicimos nada, esperamos.
Y los 28 días se convirtieron en 15 días, se convirtieron en 10 días y seguíamos sin hacer nada. Y en ese lapso todavía nos encontramos de que mi esposa estaba esperando a mi hijo mayor. O sea, estábamos esperando a Marcelo. Cuando faltaban 5 días, entro a mi correo electrónico, porque ellos todos se comunicaban por correo electrónico, y veo una carta de migraciones. Y yo me imaginé, dije, bueno, me están diciendo, no te olvides que en 5 días tienes que irte. Yeah. Y me senté a leerlo y dije, bueno, voy a leer a ver cómo se dice eso en inglés, ¿no? Abro el correo y lo que nos estaban diciendo era, hemos vuelto a revisar su caso y nos hemos dado cuenta de que cometimos un error, así que disculpen por el mal tiempo que les hemos hecho pasar, su visa no ha sido cancelada, así que pueden quedarse en Australia indefinidamente. Y el milagro es más poderoso porque cuando nosotros averiguamos después de eso para ver si realmente era una carta verdadera y no un spam, todos nos decían, migraciones no hace eso. Una vez que ellos te cancelan, se quedó ahí, pasan al siguiente. ¿Qué les hizo a ellos regresar a volver a revisar tu caso? Y ahí dijimos, Dios, el Señor. Y miren, ya tenemos, eso fue en el año 2009, ya han pasado muchos años y seguimos aquí. Y ahora ya tenemos 2 hijos todavía. Entonces, eso es el Señor, iglesia. Cuando el Señor nos llama a que caminemos con Él, Él sabe que estamos trabajados. Él sabe que estamos agotados. Pero Él nos dice, apóyate en mí. Apóyate en mí, y muchas veces nos va a pedir cosas, o vamos a tener que hacer cosas que quizás en lo natural, en el pensamiento del hombre, no vamos a entenderlo. Cuando nosotros le decimos a los demás, no, y ya buscaron un pasaje, y dicen, no estamos haciendo nada. ¿Pero cómo no están haciendo nada? No. Yo sentí del Señor que no tenía que hacer nada. Y en lo natural nadie nos entendía. Quizás llegó un momento en que nosotros tampoco, ni nosotros nos entendíamos qué estábamos haciendo. Pero esa es la medida de fe, iglesia. Y Dios, la palabra dice que Dios nos da a todos una medida de fe. Y esa medida de fe es suficiente para que te levantes, tomes tu lecho y andes. Para testimonio del poder de Dios. Porque no es para gloria nuestra, no es para testimonio nuestro, es para testimonio del poder de Dios, para que la gloria sea siempre para Él. Cuando yo doy mi testimonio, nadie me aplaude a mí, a Él. Porque es Él. Yo ni sé por qué el de Migraciones volvió a abrir mi caso. Yo no sé por qué el de Migraciones dijo, sí nos habíamos equivocado. Yo no sé por qué. Lo único que hago es levantar mi mirada y decir, gracias, Señor. Pero ahora tengo que cumplir, por eso estoy acá parado. Así que si dicen algo al Señor, cumplan. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, como nuestra hermana Diana estaba hablando a la hora de la alabanza, no sé lo que están pasando, no sé lo que están viviendo, no sé la situación que estén enfrentando, pero Dios les ha dado una medida de fe. Y si la voz de Dios les dice, levántate y anda, levántense. No van a hacerlo en sus fuerzas, es las fuerzas de Dios, esa medida de fe que está en ustedes. Quizás algo los quiera retener, quizás algo los quiera volver a que sigan ahí echados. Desechen todo y dejen que la voz de Dios actúe en sus vidas. Hoy Dios nos está llamando a Él, iglesia. Y quizás ya muchos de nosotros hemos venido a Él. Quizás muchos de nosotros ya hemos empezado nuestro caminar con Él. Pero recuerda, va a venir situaciones a tu vida y a mi vida que quizás quieran volvernos a retroceder o a poner atrás. Recuerda que esa voz que te llamó, que te dijo, venid a mí los que estén cansados y trabajados, no es voz de hombre. Y la palabra dice que Dios no es ni hijo de hombre. Él dijo, Él mandó y se ejecutará. Esa es tu medida de fe, iglesia. Y eso no lo vas a encontrar en un libro de psicología, en un libro de aquí, de hazte millonario. Lo vas a encontrar aquí.
en esto. Y para que lo recibas. El paso para el 10 pasos para el éxito. Y esto no te lo va a revelar hombre, sino el Espíritu Santo. ¿Estamos? Amén. Venid a mí el que esté trabajado y cargado. Dios va a hacer grandes cosas. O sea, el primer paso es venir a Él. ¿Ya? O sea, recordemos que el título este es Pasos o Etapas de un cristiano descansando en Cristo. El primer paso es venir a Él. Dar ese paso de fe. Señor, vengo a ti porque yo ya lo intenté con mis fuerzas, yo ya hice todo lo que me parecía humanamente a mí que tenía que hacerlo, pero no me ha resultado nada. Ahora vengo a ti. Estamos. Segunda etapa. Vamos a ver verso 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, en esta segunda etapa, luego de haber venido a Cristo, es ¿a qué? Aprender a ser como Él. Mateo 11. Entonces, la primera etapa es venir a mí, ir a Él. Y la segunda etapa, Cristo nos dice, aprended de mí. Entonces, nuestra segunda etapa es aprender de Cristo Jesús. Aprender a ser como Él. Y para corroborar esto, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo que la palabra nos dice y nos revela a nosotros es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, algo sucede en nuestras vidas. Algo que quizás a primera vista no lo vamos a notar, no lo vamos a ver, pero que después poco a poco se nos va a ir siendo revelada. Y es que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, como que en nuestra vida se dibuja una línea. Cristo Jesús dibuja una línea en nuestras vidas. Una línea que divide lo que hacíamos y lo que éramos con lo que somos y lo que vamos a hacer ahora. Cristo Jesús, a través de la redención, de su entrega en la cruz del Calvario, Él dibujó una línea en nosotros. Una línea que lo viejo quedó atrás y ahora todo es hecho nuevo. Ahora vamos a ver lo que la palabra nos dice acerca de eso. Romanos capítulo 3, 24-25. Romanos 3, 24-25. ¿Amén? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Estamos? Entonces, esa línea dice que a través de Cristo Jesús, esa línea que se dibuja a través de Cristo Jesús, que representa la cruz, esa línea divide lo que éramos con lo que somos, lo que hacíamos con lo que ahora hacemos. Pero dice que esa línea también representa que lo que antes éramos, lo que antes hacíamos, Dios ya no lo toma en cuenta. Nuestra vida pasada, Dios ya no lo toma en cuenta. Dios dice que lo pasa por alto. Pasa por alto todo lo que hacíamos o lo que habíamos hecho y ahora nos da una nueva oportunidad. Ahora recordemos y tengamos siempre en cuenta que esa línea fue dibujada por Cristo. Esa línea no la podemos hacer nosotros. No es por obra de hombre. Es a través única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Porque la palabra nos dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús.
O sea, Cristo Jesús dibuja esa línea con su redención, con su entrega en la cruz, y ahora Dios, todo mi pasado ya lo pasa por alto, todo lo que yo era lo pasaba por alto, y ahora me da una nueva oportunidad. Ahora, recordemos, regresando a Mateo, dice que Cristo Jesús nos dice que vengan a Él los que están trabajados y cargados. ¿Qué significa estar cargado? Vamos a ver, significado de cargado. Dice, llevar un peso encima, estar lleno o repleto. Entonces, la palabra me dice a mí que esto que dice, vengan a mí los que están cargados, o sea, vengan a mí los que están llevando un peso encima, un peso tan grande encima, un peso tan grande que los hace estar llenos o repletos, o sea, donde ya no hay espacio para nada más. ¿Y de qué estábamos llenos o repletos? Vamos a ver lo que Efesios nos dice, Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces la palabra nos dice que nosotros estábamos llenos de vicios, de deseos engañosos. ¿Qué cosas son los deseos engañosos? Todo aquello que me viene a mí a decir que yo puedo hacer, pero que yo sé que está en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo comienzo a moverme en mis propios pensamientos, en mi pecado, alejándome de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un deseo engañoso. Cuando el enemigo, el diablo, vino y tentó a Adán y Eva, ¿qué les dijo? Si ustedes comen de esto van a ser como Dios. Entonces un deseo engañoso es cuando yo me quiero sentir Dios. Cuando yo quiero sentirme que yo mismo puedo solucionar las cosas, que yo mismo puedo cambiar las situaciones que están pasando con mis propias fuerzas. Ellos fueron engañados porque dijeron, el diablo les dijo que iban a tener sabiduría y que no iban a morir, mas sin embargo cuando lo comieron, ¿qué pasó? Murieron espiritualmente. Entonces ese es un deseo engañoso, cuando yo me quiero creer Dios, haciendo las cosas a mi manera y no dejando que Dios actúe en mi vida. Otro deseo engañoso puede ser cuando Saúl, el rey Saúl, cuando el profeta le dice que tenía que esperar, pero él dice que tomó la decisión de no esperar. ¿Por qué? Porque él pensaba que era la decisión correcta. Entonces un deseo engañoso también es cuando yo desobedezco la palabra de Dios. Cuando la palabra me manda a mí a hacer algo, pero yo en desobediencia hago lo contrario. Un deseo engañoso también es los pecados. El pecado que me aleja a mí de la voluntad de Dios, que me aleja de la palabra de Dios. Entonces la palabra dice que nosotros estábamos llenos de eso. Que cuando nosotros estamos cargados, estábamos llenos de esos deseos engañosos. De mi desobediencia a Dios, de mi pecado, de mi rebelión contra Dios, de creerme yo que soy el Dios, de mis ídolos, de todas las cosas que a mí me hacían creer de que, o me hacían caminar lejos de la voluntad de Dios. Y dice que ese peso era tan grande que llegó un momento en que ya no podíamos caminar, que ya nos sentíamos agotados, cansados. Pero la palabra nos dice que el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que nadie se pierda. Y Él sabía que nosotros no íbamos a poder sacarnos ese peso de encima, porque Satanás es muy astuto. Entonces Él manda a su Hijo amado. Manda a Cristo Jesús para que Cristo Jesús venga y Él remueva de nosotros ese peso. Y dice que lo clave en la cruz del Calvario. Y fueron clavados ahí. Y nosotros fuimos hechos libres de toda esa carga. Por eso Cristo Jesús dice, venid a mí que esté cargado. Estás llevando mucho peso encima. Temores, miedos, aflicciones, pecado. Pero tú no vas a poder sacarlo solo. Y Dios sabe eso. Por eso Dios manda a Cristo. Y Cristo nos ayuda a sacarlo. Pero hay algo más. Dice la palabra que Cristo Jesús lo saca de nosotros, pero dice que pone sobre nosotros un yugo. ¿No? Lo acabamos de leer. Que pone sobre nosotros ese yugo. Ahora, ¿qué representa ese yugo en nuestras vidas?
imagen. Hace unos días, una semana, mi esposa me pidió que por favor sacara un contenedor de ropa que estaba guardada en el garaje para poder cambiar de invierno, verano, invierno, eso que las mujeres hacen. Y que después uno no sabe dónde están sus cosas. Y me dijo, trae por favor el contenedor. Bueno, lo puse en el cuarto y mi esposa hizo lo que tenía que hacer. Pero después me dijo, ahora regrésalo. Pero yo estaba haciendo otras cosas y me olvidé, y cansancio, ociosidad. Entonces lo dejé ahí, el contenedor en el cuarto. Entonces llego al cuarto un día y me saco el polo y digo, ¿y dónde lo pongo ahora? Ah, este contenedor está vacío, encima del contenedor. Estaba cerrado. Al día siguiente tenía una chaqueta, ¿dónde la cuelgo? Ah, acá en el contenedor. Entonces ahora ese contenedor se convirtió en una mesa. ¿Por qué? Porque es nuestra costumbre, al menos la mía. Si veo algo vacío, tengo que llenarlo con algo. No lo puedo ver vacío, algo tengo que poner encima. Y comienzo a poner cosas, inclusive cosas que a veces no tienen nada que ver. Entonces, lo que era su modelo inicial de ese contenedor se convirtió en otra cosa. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas, que a veces nos sentimos vacíos y tenemos que llenarlo con algo. Y muchos buscan el alcohol, las drogas, la fornicación, el pecado, la pornografía, porque están vacíos. Y dice que cuando uno está vacío, con algo lo llena. ¿Y quién es el primero que viene? Los deseos engañosos del mundo. No te deprimas, no. Son sobre ¿para qué te deprimes? Vamos a tomar. ¿No? Tienes un vacío porque te sientes deprimido por falta de amor, por lo que sea, y el mundo dice, llénalo. ¿Con qué? Vamos a beber. Emborráchate hasta que pierdas y vas a ver que ya no te vas a acordar más de esa persona. Claro, no te vas a acordar por unas horas mientras te dure la embriaguez. Pero ese es el los deseos engañosos del mundo. Pero entonces Cristo Jesús vino y dice que nos puso un yugo encima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él pone su yugo sobre nosotros, entonces ya no estamos vacíos. Y cuando el mundo viene con sus deseos engañosos a querer poner algo encima de nosotros, ¿qué va a pasar? Ya no hay espacio. Ya no hay espacio porque Cristo Jesús puso lo de Él sobre nosotros. Y ese yugo representa eso, representa que nosotros ya no estamos vacíos para recibir los deseos engañosos del mundo. ¿Por qué? Porque ahora sobre nosotros está la palabra de Dios, sobre nosotros está el amor de Cristo Jesús, sobre nosotros está lo que Cristo nos ha puesto en nuestras vidas. Y Cristo nos dice que ahora tenemos que aprender de Él. Y el yugo también representa eso, porque el yugo es ese aparato que se le pone a los bueyes para poder guiarlos en el arado. Y Cristo Jesús ahora está con nosotros. Cristo Jesús nos está enseñando el camino. Nos está enseñando a dónde tenemos que ir. Nos está enseñando lo que tenemos que hacer. Pero a la vez ha puesto sobre nosotros su gracia para que cuando vengan los deseos engañosos del mundo ya no tengan espacio sobre nosotros. Pero ¿qué dice Cristo Jesús? Pero aprende de mí. Yo ya puse el yugo, pero sigue aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa ser humilde? Reconocer que yo no puedo hacerlo. Reconocer que yo no voy a poder con mis fuerzas solucionar nada, que con mis fuerzas yo no voy a poder cambiar nada, que el único que puede hacerlo es Dios. Cristo Jesús nos enseña, si nosotros recordamos la palabra y vamos a los evangelios de la vida de Cristo, muchas veces cuando buscaban a Cristo, ¿dónde estaba Él? Orando al Padre, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él reconoce que Él necesitaba del Padre. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dice en su palabra que yo no digo nada si es que no lo escuché del Padre. Yo no hago nada si es que el Padre no me dijo que lo hiciera. Y esa es la humildad de Cristo Jesús, la humildad que tenemos que aprender, que nosotros mismos tenemos que venir y decir, yo Señor, yo no puedo hacer nada con mis fuerzas, necesito de ti. Y si yo necesito de Él, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscarlo. Entonces, ¿de qué voy a estar lleno? De Cristo Jesús. Y cuando venga el mundo con sus deseos engañosos a querer poner algo sobre mí, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber espacio. Porque recuerden, iglesia, si tenemos tiempo libre, con algo lo tenemos que llenar. Y el mundo ha venido con un aparatito muy chiquitito a llenar nuestro tiempo libre. ¿No es cierto? Seamos sinceros. Está apagado el aparatito, mejor.
El mundo ha venido a llenar nuestros tiempos libres con un aparatito que nos aleja de la voluntad de Dios, que nos separa de lo que Dios quiere para nuestras vidas. El mundo ha venido a poner mucha distracción, ha venido a poner muchos afanes, muchas cosas para alejarnos de la voluntad de Dios. Y si nosotros no estamos realmente siendo como Cristo Jesús dice, mansos y humildes de corazón, ¿qué quiere decir de corazón? Que no solamente de boca para afuera digo, sí, yo soy cristiano, sino que realmente en mi corazón yo demuestre que soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios demuestro mi necesidad del Padre, mi necesidad de buscar su presencia, mi necesidad de alabarlo, mi necesidad de adorarlo, mi necesidad de orar a Él. Cuando yo vengo y hago eso, entonces dice que el mundo ya no va a poder poner nada sobre mí. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dibujó esa línea en la que Él dijo, tu pasado ya no vale, tu pasado ya no existe, ahora todo es hecho nuevo. Tenemos esa nueva vida en Cristo Jesús, y tenemos que aprovechar la iglesia. Y tenemos que caminar como esa vida nueva, tenemos que movernos como esas nuevas criaturas. ¿Cómo? Aprendiendo de Cristo Jesús, llevando su yugo, que es ligero y fácil de llevar, pero que nos muestra a nosotros o nos pide a nosotros que busquemos en todo tiempo y en todo momento de nuestro Padre Celestial. Y eso me lleva a la tercera etapa. Y la tercera etapa la vamos a ver nuevamente en el verso, vamos a seguir viendo en el verso 29. En la segunda parte. Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces esta etapa nos dice que una vez que venimos a Cristo, porque estábamos trabajados y cargados, le entregamos nuestra vida, y nuestra vida fue hecha nueva, y comenzamos a movernos conforme a la guianza de Cristo Jesús y su voluntad, y ahora dice que vamos a comenzar a vivir descansados. Entonces la tercera etapa es descansando en Cristo. ¿Qué significa descansado? Vamos a ver qué significado. Descansado. Dice que trae una satisfacción que equivale al descanso. Cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con quietud. Entonces descanso es cuando tengo una satisfacción. ¿Y por qué tengo esa satisfacción? Dice, porque he cesado de trabajar y comienzo a reparar mis fuerzas con la quietud. Y esto, en lo espiritual, iglesia, ¿qué significa? Dejar de pelear con mis fuerzas. Estoy descansando porque ya no estoy peleando con mis fuerzas. Y al no pelear con mis fuerzas, dice que Cristo Jesús me da el descanso y ahora comienzo a reparar. Hay una reparación en mí. ¿Qué cosa comienzo a reparar en mi vida? Comienzo a reparar todo mi pasado, mis dolores que había, mis aflicciones. Comienza a repararse todo rencores que había en mí, todo lo que había en mí que necesitaba ser reparado, comienza a ser reparado. ¿Por qué? Porque ya no estoy peleando con mis fuerzas. Si allá no le estoy gritando al que me grita, sino estoy dejando que Cristo haga su obra. Ya no estoy vengándome del que me hace algo, sino dejo que Dios tome control y Él es el que haga las cosas. Y yo comienzo a repararme, mi corazón comienza a repararse, mi vida comienza a ser reparada, porque ya no estoy peleando yo con mis fuerzas, sino Dios está haciendo su obra en mí. Entonces ese es descansar. Descansar es que tengo una satisfacción. Comienzo a tener esa satisfacción. ¿Por qué? Porque veo la obra de Dios en mi vida. Veo el poder de Dios en mi vida cuando yo dejo de hacer las cosas con mis fuerzas. Y vamos a leer un testimonio para eso. Vamos a Josué capítulo 1, versos 1 al 5. Josué capítulo 1, versos 1 al 5. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. A ver, veamos lo que estaba sucediendo. Dios llama a Moisés para que se presente ante el faraón de Egipto y le diga que deje ir a su pueblo. Entonces Moisés tuvo que enfrentarse al faraón, tuvo que enfrentarse también a veces la incredulidad del pueblo y tuvo que enfrentar muchas cosas para poder llegar a la tierra prometida. Tuvo que enfrentar enemigos en el camino, pueblos que se levantaban contra ellos. Y dice que para enfrentar estas cosas, Moisés subía a la montaña para buscar la presencia de Dios, para buscar la guianza de Dios. Y cada vez que él subía a la montaña o donde él se movía, atrás de él siempre había alguien, y era Josué. Josué siempre iba con Moisés. Donde Moisés estaba, ahí estaba Josué. Pero cuando Moisés subía en la presencia de Dios, Josué iba con él, pero hasta cierto punto, hasta donde Dios le permitía llegar, porque él no podía entrar a la presencia de Dios. Solamente Moisés, o cuando Dios pidiera que entrara. Pero normalmente él iba, pero donde estaba Moisés, él estaba ahí. Después bajaban y Moisés tomaba las decisiones, levantémonos, sentémonos, peleemos, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero ahora las cosas estaban cambiando, porque hasta hace unos días Josué seguía las órdenes de Moisés. Josué se movía por lo que Moisés le decía, y Moisés se movía por lo que recibía de Dios. Pero ahora las cosas estaban cambiando porque ahora Dios le estaba diciendo a Josué, ahora eres tú quien va a tener que tomar las decisiones. Ahora eres tú quien va a tener que empezar a moverse tal y como Moisés se movía. Imaginémonos que de la noche a la mañana pase eso en nuestras vidas. ¿Qué pudo haber pasado por el pensamiento de Josué? ¿Cómo voy a hacer esto? Si hasta ayer yo me movía, yo no tenía que preocuparme por nada. Solo me preocupaba por sentarme y escuchar a Moisés. Moisés era el que buscaba la presencia de Dios. Yo simplemente lo escuchaba. Y lo que Moisés me decía, eso era lo que yo hacía. Y eso era lo que el pueblo hacía. Pero ahora me está diciendo a mí el Señor que las cosas van a cambiar. Porque ahora me está diciendo el Señor que yo voy a tener que empezar a ser ese líder. Que yo voy a tener que empezar a liderar a este pueblo. Tarea difícil. Tarea difícil, ¿no? Y muchas veces, iglesia, eso sucede en nuestras vidas. Porque cuando recibimos al Señor, cuando llegamos a los caminos de Cristo Jesús, muchas veces llegamos y el Señor utiliza personas para hablar a nuestras vidas. Utiliza al pastor, utiliza a los líderes, utiliza a los hermanos. Y estamos muy cómodos aquí viniendo, sentarnos y comenzar a escuchar al pastor, comenzar a escuchar al líder, comenzar a escuchar a los hermanos que comienzan a compartir la palabra. Y me emociono y agarro la palabra y me muevo conforme a lo que la palabra me ha dicho. Pero Dios quiere llevarnos a otro nivel, iglesia. Dios no quiere que seamos esos niños espirituales, esos niños que simplemente buscan que sean alimentados. No, Dios quiere que maduremos. Y muchas veces algunos toman eso como que, ay, el líder no me quiere. Yo le pedí, a veces le decimos, hermano, yo puedo orar por ti, pero es tu decisión. Tú tienes que decidir qué hacer. Ay, no, y el líder no me quiere. No, no es que no te quiera, es porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere una relación personal contigo. Dios quiere que tú seas el líder de tu casa, el líder de tu hogar, el líder de tu familia. Y la única manera en que tú vas a poder liderar a tu familia, a tu hogar, es cuando tú comienzas a dejar de ser el Josué que seguía a Moisés, cuando sea el Josué que busque la presencia de Dios. Y Dios le dice a Josué, Josué, no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. En el verso 5 le dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, cuando el Señor nos dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, el descanso que el Señor nos da, ¿cuál es el descanso que el Señor nos da? El descanso que el Señor nos da, en primer lugar tenemos que entender que ese descanso no significa que yo me voy a sentar sin hacer nada. Ese descanso significa,
dormir todo el día. No. El descanso que el Señor nos da es saber que Él está con nosotros. Es saber que Él está peleando la batalla por mí. Saber que Él está guiando mi vida y que mis decisiones van a ser o se mueven conforme a la voluntad de Dios. El descanso es cuando yo empiezo a construir mi relación con Dios. Personal, iglesia. Ese es el nivel que Dios quiere llevarnos. Dios no quiere que nos quedemos en los niños que yo busco. Pastor, ¿qué le dijo a usted? Pastor, ore usted por mí. Pastor, que usted haga esto. No. Recordemos, iglesia, todos somos hijos de Dios. El Señor dice que no hace acepción de personas. ¿Creen ustedes que el Señor solo me habla a mí? No. El Señor le habla a todos, iglesia. Pero tienes que construir esa relación con Dios, dar ese paso y decir, ahora yo voy a ser el líder de mi casa. Ahora yo voy a ser el líder de mi hogar, de mi vida, de mi familia. Construyendo mi relación con Dios. Ahora eso no solamente es del hombre, es de todos, cada uno personalmente. Cada uno tiene que construir esa relación con Dios para poder empezar a llevar a ese camino que Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿Por qué? Porque recuerda, el descanso que Dios te va a dar no es que no va a haber guerras en tu vida. El Señor le dice a Josué, Josué, no te preocupes, porque así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. ¿Y cuál fue la primera decisión que tuvo que tomar Josué? Enfrentar a Jericó, irse a una guerra. Si nosotros recordamos qué cosa era Jericó para ellos. Para ellos era Jericó el lugar de gigantes que comían a sus enemigos. El lugar que los veían a ellos como langostas. Y ahora Josué tenía que tomar la decisión de ir y atacar ese lugar. Y uno puede decir, pero ¿cómo va a descansar entonces tomando esa decisión? Porque su descanso no era que no iba a tener batallas. Su descanso era saber de que él iba a hacer la voluntad de Dios y que Dios estaría con él. Y ese es el descanso, iglesia. El descanso que Dios nos va a dar a nosotros es saber que no importa lo que venga delante mío, no importa las batallas que tenga que enfrentar, no importa las situaciones que se paren delante mío, yo no estoy peleando solo. Yo no estoy peleando con mis fuerzas. Es Dios quien está haciendo la obra por mí. Es Dios quien está peleando la batalla. ¿Estamos? Descanso no significa que no vamos a enfrentar situaciones difíciles. Josué tuvo que enfrentarlas, no solamente a Jericó, enfrentó muchas cosas. Enfrentó el pecado de uno de los que estaba con él en el pueblo, que trajo derrota al pueblo. Enfrentó muchas más batallas, enfrentó muchas cosas. Y uno, si lo ve en lo natural, uno puede decir, ¿y a qué hora descansó entonces? Porque para mí descanso es sentarme sin hacer nada. ¿A qué hora descansó Josué? Josué estaba completamente descansando en todo tiempo porque él sabía que Dios estaba con él. Por eso, si nosotros vamos al final del libro de Josué, ¿qué es lo que dijo Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque ese era su descanso. El saber que él estaba construyendo una relación personal con Dios. Que ya no estaba dependiendo de Moisés, sino que ahora era él y Dios directamente. Y así va a ser, iglesia. Dios quiere llevarnos a ese nivel, de esa relación personal con Él. Nosotros estamos aquí, los líderes, todos estamos aquí para guiarlos, para apoyarlos. Pero Dios quiere una relación personal con cada uno de ustedes, así como la quiere conmigo. Dios quiere que construyamos quiere darnos ese descanso. Y el descanso no es que llamo a tal persona, no, el descanso es, Señor, vengo directamente a ti y me arrodillo en tu presencia y busco tu palabra y me muevo conforme a tu palabra. ¿Qué es lo principal? La obediencia. Porque Josué, imaginemos lo que le dijo, todos recordamos esa historia. ¿Qué le dijo el Señor a Josué para enfrentar Jericó? No hagas nada. Simplemente darle vueltas alrededor. Y uno puede decir, pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso si lo que yo quiero es tumbar esos muros? Entonces descanso es, iglesia, escuchar la voz de Dios y ser obediente a su palabra. Josué fue obediente. ¿Ustedes piensan que en esos 7 días que le dieron vueltas no se levantaron voces alrededor de él? Muchas seguro.
Como se levantan alrededor de nosotros. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo... Vienen muchas ideas. Vienen muchos a darnos. Pero si ya escuchamos la voz de Dios, ¿a quién tenemos que obedecer? Ese es mi descanso. Yo no sé, Señor, lo que tú vayas a hacer, pero yo estoy haciendo lo que tú me dices y descanso en ti. Y Josué descansó y al séptimo día dice que los muros se vino abajo. ¿Por qué? No porque el ejército de Dios, el ejército de Israel haya golpeado los muros, sino porque Dios mandó su palabra y los muros se vinieron abajo. Y ese es el descanso. Buscar de Dios, tener esa relación con Dios, pero ser obediente a la palabra de Dios. Porque a veces algunos nos quedamos en escuchar a Dios. Sí, que Dios dice esto, Dios dice lo otro, su palabra dice esto, su palabra dice lo otro, pero ¿estás siendo obediente a eso? Puedes conocerla, muy bien, eres muy inteligente, pero lo que se va a medir es tu obediencia, porque por los frutos los conoceréis, no por su conocimiento. Y los frutos es el resultado de nuestra obediencia. ¿Estamos? Ese es el nivel que Dios quiere para nosotros. Las etapas, descansar en Cristo. Descansar en Cristo no quiere decir que nosotros, como siempre les digo, que la palabra dice, a ver, vamos a leer Mateo 23, y dice, y en aquellos tiempos escucharán guerras, rumores de guerras, pero si tú eres cristiano, no. ¿Dice así la palabra? ¿Quiénes van a escuchar eso? ¿Quiénes van a vivir eso? Todos. No por el hecho de ser cristianos, seguidores de Cristo, no nos hace exentos de lo que va a pasar y lo que está pasando. Y lo hemos vivido todos en la pandemia. ¿Dónde está mi descanso? De saber que yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Y estoy siendo obediente a su palabra. Y que Él hará conforme a lo que Él sabe que es mejor para mi vida. Entonces, iglesia, el descanso que Dios quiere para nosotros es ese. Comienza a construir tu relación con Dios. Comienza a construir y ir a los niveles que Dios quiere llevarte a tu vida. Entonces, para resumir, primero, venir a Cristo. Segundo, aprender de Él. Tercero, descansar en Él construyendo mi relación con Dios. Así que para terminar, quiero dejarles un verso ahí. Salmo 55, 22. Echad sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así que, iglesia, echa en Dios tu carga. Echa en Él todo lo que tienes. Y Él no va a dejar caído al justo. Pueden poner la música, por favor. Así que recibe este llamado, iglesia. Pon tus cargas sobre el único que te va a poder liberar de ellas. Y descansa en Él. Descansa en Cristo Jesús. Lo que estés pasando, lo que estés enfrentando, recuerda, tienes que ser manso y humilde de corazón. Vivir tu fe en Cristo Jesús. Vivir realmente que estás creyendo en Él. Si Él te dice levántate, por más que hayas estado en esa situación por muchos años, decir Señor, en fe me levanto. Recordemos cuando el Señor, la pesca milagrosa, le dice a Pedro, Pedro, tira las redes. Pero dice, Señor, toda la noche he estado trabajando y nada he pescado. Pero ahora, en tu nombre las echaré. Y la situación cambió. Fue diferente. Así que hoy, iglesia, Dios te está llamando y te está diciendo, muévete en esa fe. Descansa en Él. Lo que hayas estado pasando, lo que hayas estado viviendo, recuerda, no es con tus fuerzas, no es con tu pensamiento. Esas cosas no las vas a poder revelar humanamente. Deja que el Espíritu Santo te las revele. Pero para poder escuchar al Espíritu Santo tienes que construir esa relación con el Padre. Tienes que construir esa relación con Él. Comienza a buscarlo más. Comienza a ser ese líder de tu vida. Comienza a tomar ese liderazgo en tu vida, guiado por Cristo Jesús. Sé obediente a su palabra. Sé obediente a Él.
y deja que Él haga la obra que Él tiene en tu vida. Recuerda, hay una línea que separa el pasado de lo que eres ahora. Tú ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ese pasado Dios lo pasó por alto, a través de Cristo Jesús solamente. Y ahora Cristo te está llamando a caminar como Él, a aprender más de Él, a ser como Él, a construir tu relación con el Padre. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, iglesia, y comienza a orar. Dile a Dios que a través de esta palabra siga hablando de tu vida. Dios conoce quizás la carga que estás llevando. Conoce quizás el trabajo que estás enfrentando. Pero hoy Él quiere hacerte descansar. Hoy Él te dice, ven a mí. Ven a mí y echa todas tus cargas en Él. Y Él no te va a dejar caído. Así como aquel hombre, 38 años, postrado en ese lecho. Hoy Cristo te dice, levántate. Toma tu lecho y anda. Quizás el hombre, o has escuchado por ahí que esa situación ya no se va a poder solucionar. Ya no hay salida. Para la gloria de Dios, y yo y mi esposa como testimonio decimos, sí hay una salida. Sí se puede. Pero descansa en Él. Quizás no vayas a entender lo que Dios te está pidiendo, pero confía. Y Él hará. Quizás hay muchas cosas que están pasando por tu pensamiento. Pero recuerdan, la palabra dice que estábamos llenos de esos deseos engañosos. No permitas que esos deseos vuelvan a ti. No prestes oído al mundo. Comienza a buscar de Dios. Llena aquel vacío con lo único que va a poder llenarlo, que es la palabra de Dios. Llena aquel vacío con lo único que va a traer gozo para tu vida, que es la revelación que Dios dará de su palabra a tu vida. No lo llenes con otras cosas. Porque después vas a perder aquel diseño que Dios tiene para tu vida. Tu diseño original es que tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, para la alabanza de su nombre. Pero el mundo comienza a cambiar de ese diseño, poniendo cosas sobre nosotros. Pero hoy, deshazte de todo eso. Toma esa autoridad y dile en el nombre de Jesús, y echo fuera de mi vida todo aquello que el mundo ha puesto sobre mí. Y hoy me muevo conforme a lo que Cristo tiene para mi vida. Señor, pon tu yugo sobre mí. Ese yugo que es ligero y que es fácil de llevar. Ayúdame a moverme conforme a tu voluntad. Y ayúdame, Señor, a crecer en mi vida espiritual. A moverme, Señor, como ese líder para mi vida. Ese líder que se mueve conforme a tu palabra. Ese líder que busca tu presencia. Ese líder que busca de ti, Señor, para guiar al pueblo. Ese líder que hace tu voluntad. Quizás hay muchas cargas sobre tu vida que no te dejan ser ese líder, pero hoy recibe la palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. Quizás hay muchas, estás afanado en muchas cosas que no te está permitiendo pensar o dejar que Dios hable a tu vida. Hoy quita esos afanes de ti y échalos en Él. Y Él no te va a dejar caído. Tus planes, tus deseos, ponlos en Él. Y deja que Él haga lo mejor para tu vida. Deja que Él haga lo mejor. Él te va a entregar lo que Él tiene para ti. En su tiempo, a su manera. Recordemos, Josué fue uno
de los espías que dijo que podían ir a tomar ese lugar. El deseo de Josué era tomar la tierra prometida, pero tuvo que esperar unos años en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Así que, iglesia, derrama sobre Él tus deseos y espera en Él. Deja que Él te guíe. Él habla a través de su palabra. Deja que Él te sustente. Deja que Él te dé el descanso que necesites. Recuerda, descanso no es que no vas a enfrentar situaciones difíciles, sino saber que no estás solo. Él está contigo. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Y si esta palabra ha llegado a tu vida y ha hablado a tu corazón, y por primera vez quizás la has escuchado, y hoy tu corazón ha saltado de gozo, y sientes en tu corazón entregar tu vida a Cristo para empezar a caminar con Él. Hoy sientes que tú eres aquello que estaba trabajado y cargado y quieres entregarle tu vida a Él para que Él te ayude a descansar y tu vida sea cambiada y transformada. La palabra dice que tienes que confesar con tus labios y creer con tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Así que si tú quieres entregarle tu vida, repite con nosotros esta oración de fe desde lo más profundo de tu corazón. Oración que te va a ayudar a reconocer tus faltas, tus pecados y a reconocer en esa humildad que necesitas de Cristo. Y si quizás tú ya le habías entregado tu vida a Él, pero por circunstancias que solo tú conoces, te alejaste de Él, y hoy la palabra te llama con esos cuerdas de amor, con esos lazos de amor, te ha vuelto a llamar para que vuelvas a caminar nuevamente bajo su voluntad. Si hoy tú quieres reconciliarte con Él, también haz esta oración con nosotros. Así que ya sea que lo vayas a recibir por primera vez o vayas a reconciliarte con Él, ahí donde estás, cierra tus ojos. Conéctate solamente con Él y levanta tu mano y repite esta oración con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Hoy, Señor, yo reconozco que estoy trabajado, que estoy cargado y que he estado luchando con mis fuerzas. Pero hoy yo te lo entrego todo. Te entrego mi vida pasada que estaba llena de pecado, de maldad, de rebelión. Y te pido, Señor, que me hagas una nueva criatura. Perdona mis pecados y ayúdame, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, a ser más como tú, a morir yo para que crezcas tú más en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a dar testimonio del poder transformador que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.